En este puesto te mostraré 2 evidencias realmente aterradoras sobre la Llorona. El primer clip fue compartido por Oscar Martínez en su cuenta de TikTok. El video es de una cámara de seguridad de su trabajo, donde se puede ver lo que parece ser la figura de la Llorona deambulando a altas horas de la noche. Esta grabación es realmente impactante e inmediatamente tomó revuelo en su TikTok. En la filmación se puede escuchar el lamento aterrador de la Llorona, acompañado de algunos perros que al sentir su presencia comenzaron a ladrar. Muchos teorizan que esto podría tratarse de un montaje, pero la inmensa mayoría cree fielmente que es un avistamiento real. Pero quiero que me digas qué es lo que piensas tú al respecto. Este video fue grabado en 2011 por unos chicos que se encontraban en una estación de gasolina en Nuevo León, México, a altas horas de la noche. Mientras se encontraban charlando a las afueras de esta estación, lograron captar algo realmente aterrador. No, güey. No, güey. Mira, güey, mira. ¿Qué pedo? Allá, ¿ya viste? ¿Dónde, güey? Ya, por No mames, no se alcanza a ver. Allá, güey, allá. Ya lo vi, güey, ya. A la verga, ¿qué verga es esto tú? No mames, no sé, güey. No mames. Ay, hijo de la... Aguanta, güey, aguanta. Aguanta. No nos ve, güey. No sabes, güey. Vente, vamos a meternos, güey. De Chile, porque no. A la verga, Hijo de su... ¿Quién sabe, güey? Aguanta, güey, vamos a verlo. No, yo no voy, güey, está bien culero. No mames, vamos, güey. No, yo ya no voy, no se la verga, güey. Vamos por allá, güey. Sí, mames, yo ya no voy, güey. No mames. No, ya hay que cerrarme. No. Ya hay que cerrarme. No, güey. ¡La puerta, güey! Ay, joder. Ay, güey. No mames, güey. Yo ya no me voy para allá, güey. Ya fue, ya. No me está La figura blanca, casi traslúcida de una mujer pasa recorriendo la gasolinera, llorando y no hace caso a los hombres que estaban afuera en ese momento. Los que graban el video quedaron impactados y aterrorizados al ver cómo esta mujer simplemente caminaba rápidamente, o al menos eso parece, ya que muchos usuarios al ver el video comentan que parecía que estuviera flotando en el aire. Como dije antes, este video tiene mucho tiempo en internet y se hizo viral en su momento, y es uno de los más aterradores avistamientos de la Llorona. El siguiente video es de un grupo de exploradores que se adentraron a una casa abandonada, supuestamente embrujada. En esta lograrían captar la presencia de lo que parece ser un demonio o entidad maldita. ¿Escuchas? Mira la cara, ¿le estás viendo la cara? Arriba. Ahí, abajo, poquito abajo. Abajo la lámpara, ahí, poquito menos. Ahí. Vean el rostro. In nomine Patris, Filii, Espíritu Santo, amén. ¿Por qué no has podido trascender? Mira, Naomi, mira. Vean. Saquen captura. Espérame, Naomi. Sigue rezando. Cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Qué es lo que te atormenta? Es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mira cómo se desvanece, Naomi, como si estuviera, mira. Yo quiero que descanses en paz. Aléjate de nosotros. Cruz sacra sin mihilux, non draco sin mihidux. Va de retro satana. Nunca ansuali vigivana, sumale quailiva, sit se venena vivas. In nomini Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Mira, ahí están las plasmaciones. Mira el rostro. Mira. Ahí mero irá Naomi. Podemos apreciar claramente cómo esta entidad está detrás del cristal de una ventana. Se puede ver que incluso tiene varias manos pegadas al vidrio. En un momento se puede ver el rostro aterrador de este ser. Muchos espectadores al ver esto especulan que podría tratarse de un yokai, un ser demoníaco de bajo astral que está acechando a estos exploradores. Otros, más escépticos, piensan que esto puede tratarse tan solo de un montaje, ya que los exploradores en ningún momento se acercaron a corroborar la presencia de este ser. Pero tú que estás viendo el video, cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas que sea esto. Lo siguiente que estamos por ver es una serie de videos del usuario de TikTok conocido como RG Godoy, quien comenzó a experimentar sucesos extraños en su casa. Tras esto, decidió buscarle una explicación y comenzó a indagar. Lo primero que hizo fue ir al sótano de la vivienda, donde descubrió una extraña máscara esquelética escondida en la oscuridad. Esto lo dejó intrigado, aunque si bien podría ser simplemente un remanente de un viejo disfraz de Halloween, pero lo que sucede después puede hacerte preguntarte si en realidad es un presagio de algo más aterrador. En este clip vemos al hombre aparentemente en pánico mientras cierra y bloquea una puerta. Algo comienza a tocar la puerta. Claramente asustado, corre a otra habitación y cierra la puerta de golpe detrás de él. Pasaron unos segundos más antes de decidirse a echar un vistazo. De repente, la puerta que había cerrado con llave se abre de golpe. A continuación, vemos cómo el hombre baja las escaleras del sótano, enciende las luces y al girar la cámara alrededor, no se ve nada inusual.
Mientras comenzaba a caminar de regreso, de repente oye otro golpe incorpóreo. Viendo eso nuevamente, podemos ver que la luz de la habitación está encendida y el caballito de madera que estaba antes, ahora se está moviendo. En este último clip, vemos al hombre indagando en su baño, tras escuchar algunos ruidos más extraños. Mientras inspeccionaba, de repente, cambia la cámara a la ducha y ve algo realmente aterrador. Una extraña mano, totalmente oscura y alargada, se dejó ver en la ducha. Muchos de sus espectadores, al ver esta secuencia de videos, piensan que su casa está embrujada o que algún ente de bajo astral lo está acechando. ¿Qué harías tú en una situación así? Házmelo saber en los comentarios. Este video fue compartido por el usuario de YouTube Johnny Paranormal 74, quien se dedica periódicamente a investigar lugares espeluznantes y abandonados alrededor de México. En este clip, se adentran en un antiguo cementerio en búsqueda de actividad paranormal. Poco después de comenzar su investigación, comienzan a preguntar si hay algún espíritu presente, y pocos segundos después sucede esto. Quiero que me des una señal que estás aquí. Demuéstrame lo que estás aquí. Uy, ¿dónde estás? Mira. Uy, mamá. Laura Nava, muchísimas gracias por sus estrellas. ¿Cómo te llamas? Una de las puertas que está cercando las tumbas parece temblar por sí sola. Incitado por esta actividad, el investigador intenta utilizar una popular aplicación llamada GhostTube. Mira, ¿ya ves? Mira. Sí, ya ves, aquí está, mira. La aplicación parece detectar algo encima de la tumba. Mira. Demuéstrame que estás aquí. Ahí está bailando, mira. Poco después, mientras intenta comunicarse con el posible espíritu, la cámara capta más actividad. No agarra ya. Mira. ¿El candado? Sí, el candado, ¿cómo hace? Aquí fue donde se detectó la mujer. ¿Cómo hace el candado, güey? ¿Cómo hace el candado, mira? Ocupas ayuda, ¿qué es lo que necesitas? El candado, amigos. Se movió el candado, el que está moviendo, el candado, el que está moviendo, mira. Que se movió, amigos, ahí, miren. Todavía sigue, mira. Mira cómo hace, mira. Se levantó y se volvió a bajar, ¿viste? Como que para cima aquí ocupa luz. ¿Y por qué no rezas? Pega un Padre Nuestro. La reja se mueve abruptamente sola y en la aplicación se puede ver cómo es la entidad que la hace mover. El video termina poco después y aunque mucha gente piensa que la aplicación GhostTube está diseñada para detectar cosas solo por diversión, es un poco más difícil de explicar cómo en las tumbas se puede ver una entidad moviendo las rejas y el candado. Entonces, vuelve a mirar el video cuantas veces quieras y cuéntame si tú te atreverías a usar esta aplicación en tu casa y descubrir si hay fantasmas en ella. Tenemos nuevo canal de WhatsApp. Allí podrás encontrar mucho material inédito e incluso enterarte cuando se sube video antes que nadie. Me puedes conseguir en la app de WhatsApp como Danny Phantom o también con el link que encuentras en la descripción o en el primer comentario fijado de este video. Igual, si tú comentas acá abajo en la sección de comentarios, te dejaré el link directo en tu comentario. Únete
a la familia Phantom en WhatsApp. Nuestro amigo y colega Alberto del Arco se adentraría en un recorrido en el famoso kilómetro 31 en Nuevo León, México. Este lugar está plagado de energía negativa y de bajo astral, y no pasó mucho tiempo para que Alberto y su camarógrafo captaran algo inusual. Cuidado atrás, no te vas a caer. Ay, cabrón, te juro que se me hizo ver a alguien pasar por allá hoy. Por allá. Como si se hubiera cruzado. De este lado. Es que se siente tenebroso aquí. Se siente muy raro. Al principio es bastante difícil darse cuenta. Sin embargo, si disminuimos la velocidad del metraje, se puede ver una forma fantasmal moviéndose más allá del arbusto. Alberto continúa su exploración de la zona y pronto se sobresalta cuando de repente un objeto cae al suelo. Bueno, tú sí alcanzaste a ver algo, ¿no? Moverse. Sí. ¿Pero crees que lo tengas? ¿Se habrá grabado? Espero que sí. Ay, güey, no mames. ¿Ya ves? ¿Qué fue? No sé. Algo cayó de ahí. Pero ¿sabes qué escuché antes? Un Finalmente llegan a una antigua propiedad en lo profundo del bosque y el camarógrafo comienza a buscar en los árboles cercanos. Sin embargo, mientras lo hacen, el camarógrafo inadvertidamente logra captar una figura oscura que se mueve en una de las ventanas. Creo que es por acá. ¿Seguro? ¿Por ahí? A ver, es por aquí. ¿Espera? Ajá. Ay, güey. ¿Qué fue eso? Sí, ¿verdad? Sí, ¿qué fue? Fue como si algo se movió otra vez. No lo sé, este lugar está muy gacho, güey. ¿Ya viste ese tronco? ¿No te da la impresión de que es una niña? ¿Como de una niña? ¿Ya viste ese tronco? ¿No te da la impresión de que es una niña? No mames. ¿Como de una niña? ¿Ya viste ese tronco? ¿No te da la impresión de que es una niña? Alberto y su camarógrafo no se dieron cuenta de esta extraña figura que pasa en una de las ventanas de esta propiedad. Muchos de sus espectadores piensan que logró captar un shadow people, una persona sombra. Pero cuéntame tú en los comentarios, ¿qué es lo que piensas tú que sea esto? Gracias por llegar hasta el final. Te recuerdo que subo videos miércoles y sábados, por lo que te invito a activar la campanita de notificaciones. Sígueme en mis redes sociales. Los enlaces los encuentras abajo en la descripción y primer comentario fijado. Y te hago una pregunta para que me contestes en los comentarios. ¿Cuál es tu peor miedo? Los estaré leyendo a todos y dejando un corazón y un saludo de mi parte. YouTube me dice que este video te va a gustar, así que te invito a verlo a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.